Buenos días a todas las personas que se han conectado. Agradecemos su tiempo y sean todos bienvenidos a este foro. Entérate de la actualización fiscal Carta Aporte versión 3. Este ha sido uno de nuestros foros que mayor acogida ha tenido con el público y es por eso que esta es la tercera versión del foro para que ustedes estén actualizados en qué consiste este tema fiscal. Mi nombre es Juliet Lozada Gallego, soy la subdirectora de marketing de Intelisys y este es el 16º webinar de un ciclo de estos espacios que realizamos cada 2 semanas aproximadamente durante todo el año con temas de productos y soluciones Intelisys que estamos seguros van a potencializar cada área de sus negocios. Les recuerdo que somos Intelisys Software, una compañía 100% mexicana con un portafolio renovado y muchos productos satélites para impulsar a tu negocio a ser líder en la industria. El día de hoy, como siempre, tenemos el apoyo de nuestros speakers expertos maravillosos, Yadira Albor, Ángel Baños, Daniel Soria y Jesús Castro. Yadira Albor, buenos días, Yadira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer saludarles. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yadira Albor Valdés es licenciada en Contaduría con más de 19 años de experiencia en el manejo de la paquetería Aspel. Además, Yadira es experta en temas de nómina digital, contabilidad electrónica y CFDI 3.3. Yadira cuenta con una amplia experiencia que la lleva a ser socia fundadora de la firma Signet, Consultoría Integral en Tecnología de Negocios, miembro de la Comisión de Comercio Exterior de la AMCP de la Ciudad de México, asociada y directora de automatización para la firma TaxDay y asesora fiscal de Intelisys Software. Yadira además ha sido expositora y capacitadora en diversos foros a nivel nacional como internacional. Muchas gracias, Yadira, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, un placer. Está también con nosotros Ángel Baños. Buenos días, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Buen día a todos. Ángel Baños es de nuestra casa, es de Intelisys, pues cuenta con más de 13 años de experiencia en la compañía, ha elaborado el diseño de reglas y flujos de negocio en Intelisys ERP y su amplia experiencia en cálculo de nómina lo ha llevado a ser el responsable del análisis y diseño de CFDI 3.3, CFDI internacional, así como cálculos de impuestos fiscales. Gracias, Ángel, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Está con nosotros Daniel Soria. Daniel Soria también es de la casa. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? No te escucho, Dani. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Daniel es ingeniero en sistemas computacionales, especializado en el manejo de bases de datos, con más de 17 años de experiencia en desarrollos para diferentes ramas de la industria nacional e internacional. Siendo gerente del área de desarrollo de negocios, desarrollo de producto de Intelisys ERP, ha dirigido las mejoras de la versión 6000 y actualizaciones automáticas, además de proyectos como los cambios fiscales de la facturación electrónica CFDI 3.3 y facturación electrónica internacional en países como Costa Rica y Colombia. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Y finalmente contaremos con el apoyo de Jesús Castro, que también es de nuestra casa. Jesús Castro será la persona encargada de ayudarnos con la ronda de preguntas y respuestas. Contador público con más de 13 años de experiencia en Intelisys, Jesús ha colaborado en las implementaciones de una complejidad alta en áreas financieras, contables y fiscales de negocios para Intelisys ERP. Tiene una amplia experiencia a nivel internacional que lo ha llevado a ser responsable en la colaboración y apoyo derivado de los cambios en la legislación fiscal. Pues bueno, no me queda sino agradecer a nuestros speakers por estar el día de hoy y por acompañarnos a abordar el tema. Les comentamos a todos los que están conectados que al finalizar este foro vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que va a liderar Jesús para que ustedes puedan hacernos todas las preguntas que tengan al respecto. Bueno, para iniciar, simplemente les recuerdo que somos Intelisys, una empresa de origen mexicano que se dedica al desarrollo de software y app empresariales. Tenemos presencia en México y en Latinoamérica, 34 años de experiencia, 8 países en Latinoamérica con presencia, el 40% de nuestros clientes están en la nube y tenemos 250,000 usuarios activos. Además, contamos con sucursales en todo el país, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Morelia y nuestro corporativo que está en la Ciudad de México.
Y para atender el resto de la región tenemos presencia en países de Latinoamérica, como Panamá para atender Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú. Contamos con socios y certificaciones muy importantes como el AWS Partner Network de Amazon, Triara, Ciencia, Click, Aspel, Rockspace, Telmex, Sige y NAI, y somos partner de Microsoft con el fin de ofrecer con estas alianzas el mejor servicio a nuestros clientes. Sin más preámbulo, entonces, hoy le cedo la palabra a Yadira Albora. Perdón, muchas gracias. Pues bienvenidos, pues vamos a dar inicio, vamos a tener una pequeña plática acerca de carta aporte, sobre todo para entender el concepto, lo que busca como tal la autoridad, y obviamente después daremos paso a la presentación estelar, que es Intellisis, quien nos va a mostrar cómo es que ha adaptado todo este tema. Por favor, ¿me ayudan a avanzar en la presentación? Gracias. Bueno, empecemos por saber para qué sirve la carta aporte y cuál es el objetivo. El objetivo de la carta aporte es, pues obviamente, poder tener un respaldo de el traslado de mercancías, ya sea propias o de un cliente, es decir, llámese un servicio de transporte, de fletes, o inclusive hoy en día la autoridad habla de una figura llamada intermediario, como pueden ser las empresas de logística que ayudan a los clientes a todo ese proceso de logística de traslado de su información. El objetivo principal o para lo que sirve es, o me gustaría más bien que quedara claro que esta carta aporte ya existía en realidad. Si vamos un poquito a hablar del antecedente de la carta aporte, por ahí del año 2012 en el Código Fiscal de la Federación había un artículo 29D que hablaba de la documentación que tenía que acompañar el traslado de mercancía. Posterior, el requerimiento de este artículo fue trasladado a la resolución miscelánea haciendo mención de comprobantes simplificados, pero fue en diciembre del 2015, para ser exactos, 15 de diciembre del 2015, que en el Diario Oficial se publica una circular donde se da a conocer una carta aporte preimpresa que actualmente, hoy que estamos a 10 de septiembre, sigue vigente esta carta aporte preimpresa que ya la llenan. Sin embargo, este documento, de los 13 campos o los 13 datos que solicita, 9 son requeridos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 5 son requeridos por el SAT, 1 es requerido por la Secretaría de Economía y 1 más es requerido tanto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como por el SAT. Pero hoy en día ya tenemos un antecedente de lo que es la carta aporte. ¿Cuál es el cambio actual que se está gestando? Pues el cambio principal es que la autoridad lo está migrando a que hoy en día sea parte de un CFDI a través de un complemento de carta aporte. Entonces, es muy importante que entendamos que no es, bueno, es nuevo el que sea electrónico, pero ya existía un antecedente donde la autoridad quería saber el origen, el destino de la mercancía y el medio de transporte a través del cual se llevaba esta mercancía. ¿Me ayudan a avanzar, por favor? Gracias. Ahora, al ser ahora un CFDI, recordemos que el CFDI actualmente en la versión 3.3 tiene 5 tipos de comprobantes: comprobante de ingreso, comprobante de egreso, comprobante de nómina, comprobante de pago y comprobante de traslado. Y todos estos comprobantes pueden acompañarse de complementos. En este caso, el complemento de carta aporte solo puede aparecer en 2 tipos de comprobante, que es el de traslado y el de ingresos. Pero, ¿qué es lo que me va a diferenciar entre en qué comprobante tiene que aparecer este complemento? Es el obligado a incluir la carta aporte. Lo que nos transmite la autoridad en la regla de resolución miscelánea 2719, que actualmente está publicada en una versión anticipada,
esta reglita lo que dice es que el complemento de carta aporte, o más bien el documento de traslado de mercancía, está obligado a emitirlo el dueño de la mercancía, el intermediario, que es lo que yo les decía, una empresa de logística, un agente aduanal, o el transportista, mejor conocido como un fletero, pero va a depender de estas figuras en qué comprobante lo va a incluir. Es decir, si yo soy dueño de la mercancía o intermediario, dado que la mercancía no está en venta, solamente la voy a trasladar, el complemento de carta aporte tengo que incluirlo en un CFDI de traslado. Pero si yo soy el que presta el servicio de flete y lo voy a cobrar, entonces la autoridad dice que el complemento de carta aporte lo tengo que incluir en el comprobante de ingresos. Al momento de que yo cobre el servicio de transporte, en ese momento tengo que incluir el complemento de carta aporte. Y lo que da hoy en día con esta modificación que me gustaría que no lo tomaran como, ahora sí que no entraran en pánico, sino más bien que fueran analizando cómo es su proceso, porque la autoridad en esta versión anticipada de esta regla de resolución miscelánea, que se las vuelvo a repetir, 2719, dice que este complemento de carta aporte tiene que aparecer en traslados, no solamente por carreteras federales, sino también en el ámbito local, definiendo como transportes obligados a llevar este comprobante, porque obviamente la duda surgió, oye, al ser un CFDI, ¿cómo es que el chofer va a llevar seguramente una USB? Y en esta regla la autoridad dice, puede ser en formato electrónico o en representación impresa, donde el chofer o el conductor de estos transportes tiene que acreditar la tenencia de la mercancía que está trasladando. ¿Cuáles son estos vehículos? Obviamente, transporte terrestre federal, camiones, camionetas, etcétera, aéreo, marítimo, fluvial, o inclusive en los catálogos de los cuales platicaremos un poquito, inclusive hace mención que cuando se traslade por ductos, férreo también, es decir, lo que sería un camión, un avión, un barco o un tren, ¿no? Básicamente eso es lo que nos dice la autoridad. ¿Me pueden ayudar a avanzar? Gracias. Ahora, llega el punto de en qué momento estoy obligado a utilizar este complemento de carta aporte. Y obviamente, oficialmente, y esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, oficialmente este complemento o el uso de este complemento se publicó el 1 de mayo del 2021. De acuerdo a la regla de resolución miscelánea 2718, tenía un mes para que entrara en vigor, es decir, el 1 de junio. Sin embargo, a través de un artículo transitorio de las reglas de resolución miscelánea, me dio un lapso de 120 días para que el uso de este complemento fuera opcional, dando obviamente el tiempo a que las empresas actualizaran sus sistemas, los softwares estuvieran en tiempo, dando una vigencia de hasta el 29 de septiembre para seguir utilizando la carta aporte preimpresa. Y hoy en día, oficialmente, la autoridad dice que a partir del 30 de septiembre estoy obligado a utilizar el complemento de carta aporte en mis transportes de mercancía, ya sea por carretera federal o de manera local. Ahora, extraoficialmente, todos sabemos que los medios de comunicación han publicado que el Consejo Coordinador Empresarial, junto con otras cámaras de transportista, han estado en diálogo constante con la autoridad y ahorita se especula que por ahí del 15 de septiembre, para dar el grito de independencia, la autoridad publicará una nueva prórroga que pues especulan
los que han estado en estas reuniones, que pudiera llevarse hasta el 2022. Sin embargo, la recomendación personal que yo les hago es no se confíen y no se esperen, porque de verdad hay varios asegúnes que se tendrán que ir obviamente revisando con la implementación de este complemento, porque son varias situaciones las que la autoridad no ha previsto y que, como sabemos, siempre los contribuyentes tendremos que adaptarnos a estas nuevas reglas para llevar a cabo. Conforme vaya avanzando, me gustaría ponerles algunos ejemplos de quién está obligado o en qué circunstancias tendría que emitir el complemento de carta aporte. Solamente, insisto, estén al pendiente del anuncio oficial por parte de la autoridad, pero no se confíen y más bien prepárense, es el momento porque seguramente algunos de sus procesos tendrán que modificarse para dar cumplimiento a este requerimiento de la autoridad. ¿Podremos avanzar, por favor? Gracias. Ahora, ¿en qué consiste este complemento de carta aporte? Este complemento de carta aporte, como todos los XML, se conforma de información y agrupamiento. En este caso, la carta aporte tiene 190 campos divididos en 4 nodos, 30 elementos, 185 campos, mucha información. Yo sé que cuando esto técnicamente se los tratan de explicar, pues lo primero que hacemos es como que entrar en pánico escénico de saber de dónde va a salir toda esta información. Pero es importante que sepan que no estoy obligado a llenar los 190 campos, sino va a depender del tipo de transporte en el que vaya a llevar la mercancía, va a ser la información que voy a llenar. ¿Me ayudas a avanzar, por favor? Es decir, la autoridad publicó 23 catálogos. A través de estos 23 catálogos, yo tengo que llenar este complemento de carta aporte para poder cumplir con el requerimiento de la autoridad. Y aquí no los quisiera espantar, pero la autoridad insiste que de acuerdo al 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, si yo no incluyo este complemento de carta aporte en el servicio de transporte de flete, esa factura ya no va a ser deducible ni el IVA será acreditable. Entonces es muy importante que tomen en cuenta, digamos que en este momento personalmente la mayor complejidad que he tenido es llenar las direcciones de los orígenes y destinos. Estos 23 catálogos, en el caso de Intellisis, estoy segura que la solución les va a encantar porque ya tienen manera de visualizarlos. Por poner algún ejemplo, se repite el catálogo de productos y servicios del anexo 20, solo que reducido, porque en el anexo 20 incluye servicios y en este catálogo ya solamente vienen productos. Ejemplo de otro catálogo es el de material peligroso, que es un nuevo catálogo donde la autoridad dice que si yo traslado material peligroso, es importante que haga mención qué tipo de material es y en qué tipo de embalaje es que yo lo traslado. ¿Me ayudan a avanzar, por favor? Pero, ¿qué información contiene de manera más estructurada para que se vayan dando una idea? Recordemos que un CFDI como tal, ya sea de traslado o de ingresos, bueno, sí tiene ciertas características diferentes. Si me permiten hacer una pequeña diferenciación, el CFDI de traslado que está obligado a emitirlo el dueño de la mercancía o el intermediario de la mercancía, como tal el CFDI lo que contiene es el RFC del emisor, y en el caso del receptor va el RFC genérico, porque sigo siendo yo el dueño, el responsable de la mercancía. Y en los conceptos, bueno, este documento de traslado no lleva método de pago, no lleva forma de pago, va en ceros, y lo que desglosa en el concepto como tal es la mercancía que traslado, pero en ningún lado vienen direcciones. Si yo soy un transportista y cobro fletes, lo que incluye mi CFDI de ingresos es el emisor, que soy el transportista, el receptor, que es mi cliente, sí lleva método de pago, sí lleva forma de pago, estoy cobrando como concepto el servicio de flete,
pero en ningún lado vienen las direcciones. Es ahí donde entra el complemento. ¿Qué es lo que va a llevar el complemento? El domicilio origen de la mercancía, el domicilio destino, donde la complejidad de estos orígenes y destinos es que las direcciones no van como estamos acostumbrados de calle perdida número 48, colonia tal, delegación, alcaldía. Ahora viene a través de claves, porque dentro de los catálogos tenemos catálogos de colonias, localidades, municipios, que son claves como tal, que ya estamos acostumbrados a lo que nos pide el SAT. Me va a pedir el tipo de transporte, que es el que va a llevar la mercancía, y dependiendo el tipo de transporte va a ser la información que me solicita. Digamos que obligatoriamente, si yo traslado mi mercancía en un transporte terrestre federal, va a venir los datos del conductor, donde no solamente me va a pedir el nombre, el RFC o el número de licencia, sino inclusive la dirección de este operador, una tercera dirección. Me va a pedir los datos de la mercancía y bueno, de manera opcional vienen otros datos como puede ser los datos del dueño del transporte, los datos del arrendatario en el caso de que yo rente ese transporte, y me va a pedir, si yo así lo decido, puedo poner el dato de una persona al que le tengo que notificar, le llaman notificado. Y de todos estos, pues va a pedir direcciones, es decir, todas las direcciones que no vienen en el CFDI ahora van a formar parte del complemento. Obviamente estamos en un proceso de conocimiento y de adaptación, van a surgir muchos ejemplos, voy a terminar con 2 ejemplos para darle paso al equipo de Intellisis que explique cuál va a ser el flujo que va a tener este complemento y cómo funcionaría en Intellisis. Dentro de las preguntas que han surgido es, Yadira, ¿qué pasa si yo le entrego la mercancía al cliente, pero no le cobro el servicio de flete? Dentro de mi venta está el servicio de entrega. ¿Tengo que emitir complemento de carta aporte? Sí, es correcto, porque mientras la mercancía no esté en la oficina del cliente, sigue siendo tuya. En este caso, tengo que emitir el comprobante de ingresos por la venta de la mercancía y el CFDI de traslado con complemento de carta aporte por la entrega de la misma. Segundo ejemplo, Yadira, yo le compré un proveedor, pero este proveedor no tiene servicio de entrega. Yo voy a mandar mi camión con el proveedor para recoger la mercancía. ¿Tengo que emitir CFDI de traslado? Sí, porque tú vas por la mercancía y la llevas en tu transporte. Entonces, al tú recogerlo, digamos, viéndolo de una manera más operativa, quien emite el complemento de carta aporte va a ser el dueño del transporte, el que lleva la mercancía, el camión, el avión, el barco, ¿quién? Ese va a ser. Y obviamente dependiendo de si soy el dueño, el intermediario o soy el transportista, va a depender el tipo de CFDI. Les agradezco infinitamente su tiempo y le voy a ceder la palabra ahora a Ángel. Y yo aquí me voy a quedar por si al final hay más dudas o preguntas, con mucho gusto. Gracias, Yadira. Gracias. Buen día a todos. Bien, pues yo les voy a presentar aquí lo que es el flujo de CFDI de ingresos con carta aporte. Bien, vamos, Yadira ya nos hizo toda una introducción muy acertada de este proceso. Y bien, en este caso, quien realiza el CFDI de ingresos de carta aporte, bueno, pues es el usuario, el usuario que contrata a la empresa dedicada de transportes de bienes de bienes o mercancías. Esta empresa dedicada de traslado de bienes o mercancías es quien emite el CFDI de ingresos con el complemento de carta aporte, ¿sí? Que nos va a ayudar a garantizar pues ese envío de la mercancía. El cliente es quien paga el servicio del traslado, ¿sí? En este caso, pues nuestra empresa de servicio de transportes es quien acude al origen del cliente que va a enviar esta mercancía. Y el transportista, bueno, pues traslada la mercancía, como lo comenta Yadira, ahora pues vamos en carreteras locales o federales con carta aporte, ¿sí? Para acreditar esta mercancía hasta el destino proporcionado por el cliente. La empresa entrega los bienes o mercancías en el destino solicitado
Y bueno, pues ya el cliente al final, el cliente final recibe la mercancía. ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor, con la otra diapositiva? Bien, lo que es el CFDI de traslado con carta aporte, ¿sí? Vamos, en este caso, vamos, Yadira ya nos ha comentado mucho esto, ¿sí? Es el traslado que realizo yo en mis vehículos, ¿sí? Independientemente de la mercancía que yo venda, si yo la transporto, bueno, pues nada más hago un CFDI de traslado y en este incluyo mi carta aporte. Yo soy el dueño de la mercancía que requiero trasladarla de un origen a un destino, ¿sí? Y como en este caso, bueno, pues hay varios flujos, varios supuestos. Cuando yo la llevo al destino de mi cliente o cuando me hacen una devolución de mercancía y necesito traerla de ese origen de mi cliente hacia mi almacén. O en el caso de mis envíos de almacenes a almacenes, ¿sí? Vamos, hay diferentes movimientos que tenemos que hacer ahí para incluir este complemento de carta aporte con un CFDI de traslado. ¿Sí? Vamos, el dueño agente de transporte emite el CFDI de traslado acompañado de carta aporte. En el caso número 3 dice que el dueño del agente de transporte carga las mercancías en el medio de transporte, ¿sí? Y el dueño agente de transporte traslada la mercancía al destino con CFDI tipo traslado, acompañado del complemento de carta aporte. Y bien, pues por último, ¿sí? El agente del transporte descarga sus mercancías en el destino requerido. Estos serían los flujos, esto sería, vamos, el proceso de traslado con carta aporte y bueno, pues los diferentes movimientos que pudiéramos tener en nuestra operación con este traslado de la mercancía. Le voy a ceder ahora la palabra a mi compañero Daniel Soria para que nos muestre, pues, vamos, en Intellisis, todo aquello que nos va a ayudar a garantizar este proceso. Daniel. Hola, ¿qué tal, Ángel? Muchas gracias. Bueno, como acaba de decir Ángel, mi nombre es Daniel Soria, encargado del desarrollo de carta aporte. Y me gustaría comenzar comentándoles que como en los anteriores cambios fiscales, Intellisis está resolviendo este tema tanto en las versiones 6000 y versiones anteriores. Todo esto mediante el paquete de SAT Mejoras Fiscales que les hacemos llegar mediante su ejecutivo de PCT o el equipo de consultoría. Bueno, dicho esto, les mostraré cómo se está resolviendo este tema dentro de nuestro ERP. Y me gustaría empezar dividiéndolo en configuración de catálogos, la configuración de los movimientos y los mismos movimientos, porque Intellisis está resolviéndolo en dos frentes, en los mismos movimientos de Intellisis que ya ustedes conocen, compras, inventarios, ventas, y también por medio de una herramienta que le facilitará la generación de la carta aporte a aquella persona que esté asignada. Entendemos perfectamente que los flujos de nuestros clientes no son tan lineales y creo que esta herramienta es una de las bondades con las que podrán resolver este tema. Y también les vamos a mostrar que dentro de la herramienta se está resolviendo el tema de parcialidades y el flujo que ya habían comentado de los ingresos con carta aporte, que es otro tema muy diferente, porque ahí sí se hace dentro del movimiento de venta. ¿Por qué? Porque se hace dentro de la factura. ¿Ok? ¿Me pueden ayudar, por favor? Ok, en esta pantalla les estamos mostrando todos los catálogos, bueno, o algunos catálogos, porque en realidad sí son bastantes, todos los catálogos que están involucrados dentro de carta aporte. Entonces, no se espanten, todos estos catálogos ya están precargados y validados por medio del SAT. Y bueno, aquí tenemos una muestra de los catálogos, es algo muy sencillo, los catálogos que ya hemos comentado.
Bueno, aquí empieza la parte de configuración. Ustedes ya tienen un gran avance porque, como comentaba Yadira, muchos de los catálogos o varios catálogos ya están implementados por medio del CFDI de 3.3. Entonces, ustedes ya no van a tener que hacer tanta configuración como se espera. Entonces, lo que sí van a tener que configurar, y algo que mencionó varias veces Yadira, fue precisamente el tema de las direcciones. En este sentido, bueno, nosotros vamos a tener que configurar en este catálogo, el catálogo de clientes, bueno, la dirección del cliente y de sus sucursales del cliente, porque entendamos que no nada más va direccionado a una sola dirección. Un cliente puede tener N direcciones a la cual se le puede enviar esta información. Y también el catálogo de almacenes, porque ese será nuestro origen dentro de el mapeo de Intelisys. El origen siempre será nuestros almacenes. Entonces, obviamente, tendrán que capturar la dirección de sus almacenes. También van a tener que capturar un nuevo catálogo de unidades en su catálogo de unidades de Intelisys. Digo, aquí no creo que haya mucho problema. Son pocas las unidades que realmente utilizan y pues bueno, se tendrá que configurar. Ustedes ya conocen, o los que ya tengan nuestra solución, tenemos el mapeo de los artículos y en este sentido ustedes tienen el catálogo de claves SAT, que ya lo tienen configurado. Y también tenemos el mapeo de catálogos de SAT de carta aporte, de operadores. Los operadores lo vamos a tener asignado a los agentes y cada agente puede tener N perfiles. Y bueno, estos perfiles son los que ya había comentado Yadira, son los operadores, que son los transportistas, los propietarios, los arrendatarios y los notificados. Todo esto en el catálogo de agentes. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Un operador puede tener N perfiles. Entonces, en este sentido, este operador que se llama A001 es un operador y va a tener designado toda su información a nivel dirección. Bueno, y como también comentaba Yadira, no solamente la dirección, sino el RFC, el número de licencia y en dado caso que sea un extranjero, pues tendrá que llevar su ID de país y la clave del país de residencia del operador. También tenemos el perfil de propietario, que también llevará su propia información, obviamente la dirección y su RFC. El arrendatario, de la misma manera, y el notificado. También tenemos el catálogo de vehículos. Este catálogo de vehículos, como mencionó Yadira, también tenemos que mapearlo con información particular de los vehículos, de los del transporte en que lo vamos a mandar. Llevará su clave de transporte, que es la 01, que es transporte federal, y la información propia del autotransporte, como es el número de permiso, el número de póliza de seguro, las placas y el año del transporte. Datos muy particulares de los trailers. Y bueno, aquí vamos a empezar con la información, o bueno, la configuración a nivel movimiento. Y en este caso, bueno, generaremos un movimiento que se llamará carta aporte en nuestro módulo de ventas. Y la configuración, pues, es la que ustedes ya conocen, a partir, si tienen CFD Flex o CFD anterior, el complemento por medio de plantillas. Y bueno, aquí empezamos. En el módulo de ventas vamos a tener el complemento y tratando de no ser tan invasivos para aquellas versiones viejas,
lo vamos a poner dentro del menú de edición. En el menú de edición vamos a tener una acción que se llamará complemento de carta aporte, en la que se podrán cargar toda esta información. En la primera parte vemos que es para un autotransporte federal. En la segunda va a ser, en la segunda pantalla, ustedes ven los orígenes y destinos a los que se dirigirá toda esa mercancía. Y para estas otras pantallas, bueno, pues tenemos los operadores, que pueden ser N operadores. Sabemos que dentro de un tráiler, no nada más hay un solo conductor, puede haber varios. Bueno, se seleccionarán los operadores que van a llevar esta mercancía y también su transporte. En este caso, estamos seleccionando el camión DINA 1. Y del lado derecho tenemos la siguiente pantalla, que es en donde se ponen los agentes, cómo pueden ser notificados en el caso del traslado, y para el tema de ingresos puede ser propietario o arrendatario. Bueno, aquí lo que les queremos mostrar es la parte de la herramienta, que será, estamos generando una factura, que es la factura 231, con sus detalle de artículos. Aquí tenemos otra factura, que es la factura 32, con sus artículos. Y bueno, entraremos en la herramienta que nosotros le hemos colocado dentro de inventarios, porque suponemos que el perfil sería más adecuado para ellos. Entonces, en el módulo en la herramienta de inventarios, ellos escogerán las fechas o el rango de fechas que quieran ver de los movimientos. Una vez puesto esto, en esta herramienta ustedes podrán ver N movimientos y podrán seleccionar los movimientos que quieren generar. En este sentido, vamos a escoger nuestras dos facturas que acabamos de hacer, y cuando le demos en el botón de embarque, se mostrará esta forma en la que nos mostrará el detalle de toda la factura. ¿A qué me refiero? Bueno, los artículos que están involucrados. En esta sección podremos eliminar o podremos quitar cantidad de artículos, y en ese sentido sería en esta sección. Una vez hecho esto, un segundo, le daremos en el botón de complemento carta aporte, donde se seleccionará el cliente al que le generaremos estos movimientos, porque puede ser que lo queramos generar a un cliente general o a un cliente específico. En ese sentido, ustedes podrán escoger el cliente al que se le va a generar y el movimiento que quieren generar. Pueden configurar N movimientos de carta aporte y ustedes definir cuál es el flujo que van a seguir. Después tendrán que seleccionar autotransporte federal y continuar al siguiente botón, donde, como sabemos dentro de Intelisys, el origen pues serán las facturas, y una factura puede ir a una sucursal de un cliente y la otra factura a la otra sucursal del cliente. Entonces, en ese sentido, el CFDI de carta aporte está capacitado para manejar multidestinos, y estos multidestinos serán las sucursales de nuestros clientes, y multiorígenes, que serán los almacenes de donde saldrá la información. De igual manera, en el módulo de ventas o el módulo de ventas de Intelisys está capacitado para que pueda ser multiorígenes, decidir que si un artículo lo pueden recoger de un almacén o de varios almacenes. Entonces, en esta sección, ustedes les ponemos una herramientita en la cual ustedes definirán si quieren que el origen y el destino sean los de los movimientos, o en ese momento poder cambiar esa información mediante los campos de almacén, cliente y sucursal del cliente. Una vez hecho esto, en automático se llena toda esta información de origen y destino. Y bueno, continuamos con la demás carga de información. En este caso, los operadores y los agentes. En este caso, pueden ustedes también poner los remolques de los trailers, también llevarán información y será mapeada en el catálogo de vehículos. En el catálogo de vehículos ustedes también podrán poner los remolques.
Una vez capturada toda esta información, ustedes afectarán el movimiento y en ese momento se generará nuestro movimiento traslado en el módulo de ventas, donde estará timbrado. En ese momento la herramienta te posiciona en el lugar correspondiente. Una disculpa de verdad por el ruido, pero están haciendo arreglos aquí en casa. Bueno, en ese sentido, te posicionará en donde es, si se fue timbrado o no timbrado por alguna razón. Y en este sentido podrán seleccionarlo para después ver su información, como es el mismo timbre o la generación del PDF en automático. Toda la gente que esté involucrada dentro de este timbre también será notificada por medio de un correo electrónico donde se les enviará el PDF y el XML, y en ese sentido, pues el operador imprime este PDF o lo podrá llevar pues en su dispositivo que le hayan asignado. Y bueno, continuamos con el módulo de ventas. Aquí estamos viendo el movimiento que se generó y el movimiento que se generó contiene todo el detalle de nuestros movimientos y la información de la carta aporte. Todo se jala, todo ya viene cargado. ¿Por qué? Porque este es el destino, como es mi movimiento. Y bueno, pues aquí del mismo modo, como en cualquier movimiento de Intelisys, podrán volver a ver su información, el XML o el PDF. Este es el otro flujo que mencionaba Yadira, es para el tema de los fleteros. Bueno, en este sentido, nuestra factura ya deberá de estar configurada como lo viene haciendo, como es el CFDI de ingreso 3.3, pero además se le va a agregar toda esta información de la carta aporte. En ese sentido, bueno, nuestra factura o lo que se está facturando es el flete mismo, con un costo que se haya definido, y este artículo tipo flete, bueno, pues es un artículo tipo servicio, el cual pues ya tiene cargado toda la información, como son sus retenciones, y es obligatorio que tengan estos artículos retenciones para poder generar este ingreso. Una vez que hayan capturado la información de la factura, entrarán a este menú donde definirán los artículos que van a transportar. Nosotros ponemos este catálogo o esta herramienta para poder hacer un precargado por medio de un Excel, o lo pueden hacer manualmente. Estos campos son los mínimos indispensables para poder generar el CFDI de traslado. Y bueno, aquí vemos que ya se cargaron los artículos del lado izquierdo y posteriormente se definen los orígenes y destinos. ¿A qué se refiere? Bueno, pues los orígenes y destinos de nuestro cliente, porque es a dónde vamos a llevar, de dónde a dónde vamos a llevar la información, bueno, nuestra mercancía, y en ese sentido se escoge la sucursal del cliente y la sucursal del cliente a donde se va a llevar. Una vez guardada toda esta información, tendrán que entrar de nueva cuenta a la parte de complemento de carta aporte, donde se terminará de llenar la información necesaria. Perdón. Como es los operadores, los IDs, orígenes y destinos que ya se habían cargado, los agentes que están involucrados, como son los notificados, o arrendatarios o propietarios. Una vez hecho eso, se afectará el movimiento y me generará mi factura con las retenciones correspondientes por mi servicio de flete, más toda la información de la carta aporte. Y pues bueno, en la parte de inventarios, de la misma manera, es configurar un nuevo movimiento
para el movimiento de salida traspaso o transferencia, donde se cargará toda esta información de carta aporte. Esto es configuración de los movimientos. Y cuando se genere el movimiento de transferencia o salidas traspasos que nosotros en Intelisys manejamos, bueno, complementaremos con la carga de información de carta aporte. Esta es lo mismo, es la misma información, la misma herramienta que se está viendo en el módulo de ventas y en la herramienta de carta aporte. Toda esta información es la misma, los operadores, el transporte, los agentes, los remolques. Y se timbrará el movimiento de transferencia. En ese momento se genera el PDF, se envía a las personas correspondientes y el XML. Este es el movimiento de salida traspaso del mismo modo. La misma información del mismo modo se cargaría y se timbraría la salida traspaso. Este es otro movimiento, donde se generará el XML y el PDF. En el módulo de compras, de la misma manera, como en el flujo que había comentado Yadira, hay personas o bueno, hay clientes que no necesariamente les llevan su mercancía, sino que ellos llevan la mercancía. En ese sentido, bueno, pues esta herramienta les llevará. Se generará el movimiento, en este caso, en la entrada de compra. Y desde la herramienta o desde el mismo módulo se podrá generar este movimiento. Se cargará la misma información y se generará su complemento de carta aporte. Las devoluciones de compra también tendrán que llevar su carta aporte. Del mismo modo, se podrán utilizar desde la herramienta y generar su movimiento correspondiente. Toda la información es la misma. Como ven, es la misma operación para que sea un mejor uso. Y aquí vemos igual la devolución de carta aporte. Estamos teniendo temas técnicos. Deme un momento porque perdimos a Daniel. A todas las personas que están conectadas les ofrecemos excusas. Hemos perdido la señal de Daniel, son cosas que pasan. Bueno, démosle un momento para que Daniel pueda volverse a conectar. Dani, ahí estás con nosotros. Perdón, me desconecté. No te preocupes. Una Te dejo la disculpa. palabra. Perdón, disculpen. Y bueno, tenemos el movimiento de devolución, como les comentaba. Es el mismo, la misma operación. Y en este sentido, como les había comentado, la herramienta de carta aporte está capacitada para hacer parcialidades. Estas parcialidades se pueden disminuir tanto cantidades o eliminar registros completos de los artículos. Aquí vemos cómo se elimina un registro y posteriormente cuando se avanza esa factura en un embarque, no me desaparece esa factura, sino me la deja viva ahí y
obviamente me mostrará la parte que hace falta embarcar únicamente. Entonces, esta herramienta a las personas de inventario les facilitará todo este manejo. Y bueno, con esto concluyo. De nuevo, una disculpa por el ruido. Y pues bueno, le dejo la palabra a mi compañero para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Dani. Entendemos perfectamente estos temas que se nos salen de las manos. Estamos en otro modo completamente, pero bueno, lo importante es compartir la información y la verdad, muy valiosa la información que nos compartiste. Ahora vamos a pasar al foro de preguntas y respuestas, en donde va a estar con nosotros el equipo que nos ha apoyado en el foro con el fin de gestionar las preguntas que tienen nuestros asistentes. Para iniciar, hemos traído unas preguntas con las que podemos trabajar. Adelante, Luis, en la siguiente lámina, por favor. Perfecto. Jesús, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Julie? Buenos días. Muchas Sí, aquí gracias, Jesús. estamos. Te dejo con las preguntas a continuación para la gestión. Claro que sí, muy buenos días. En esta sección de preguntas, la primera el primer cuestionamiento es, ¿cuándo entra en vigor el complemento de la carta aporte? Al parecer, actualmente, pues todos ya estamos informados sobre esto, pero nuestra compañera Yadira nos dará más información. Yadira, por favor, ¿nos puedes complementar con esta pregunta en su respuesta? Hola Jesús, claro, bueno, pues como ya lo habíamos mencionado en la charla, entró en vigor el 1 de junio del 2021, teniendo un lapso de adaptación de 120 días que se concluyen el 30 de septiembre del 2021. Y obviamente estamos esperando ver si la autoridad nos da alguna prórroga, pero pues mi sugerencia es estar al pendiente, ¿no? Por ahí del 15 de septiembre esperamos tener noticias por parte de la autoridad. Perfecto, Yadira. Muchas gracias. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué clave de producto lleva el CFDI de ingresos o traslado? Yadira, por favor, nuevamente. Bueno, pues recordemos que si es de traslado, las claves que van a ir como tal en el CFDI van a ser las del producto que estoy trasladando. Pero si es de ingreso, va a llevar el servicio de flete o servicio de traslado que esté cobrando el transportista al cliente. Perfecto, muchas gracias. Nuestra tercera pregunta, si contrato el servicio de transporte para mover mercancías y el transportista en la factura no incluye el complemento de carta aporte, ¿puedo deducir esta factura? Yadira, por favor. De acuerdo a lo que nos dice la autoridad, una vez que sea de uso obligatorio la carta aporte, si yo contrato un servicio de transporte y no incluye el complemento de carta aporte, esta factura no será deducible y el IVA no será acreditable. Correcto, muchas gracias. Nuestra pregunta número 4, si cambio de uso de transporte, ¿puedo hacer uso del CFDI generado? ¿Qué opinas, Yadira? No, en realidad recordemos que la carta aporte tiene la característica de que se llena por tipo de transporte. Entonces, si yo inicio el traslado, voy a poner un ejemplo, lo llevo a un aeropuerto y en ese traslado voy a utilizar un camión y luego utilizo un avión, tendré que generar dos CFDI de traslados con complemento de carta aporte, uno por el camión y otro por el avión, pero no se puede combinar tipo de transporte en un mismo complemento de carta aporte. Ok, Yadira. Nuestra pregunta número 5. Si la distribución se hace en diferentes puntos, ¿debo hacer un CFDI para cada punto
Aquí, aquí sería importante si nuestro compañero Ángel pudiera responder a esta pregunta. Ángel. Hola, sí, y bien, me gustaría que me acompañara aquí Yadira. Esta pregunta, pues vamos, vamos, trae hoy día varios comentarios. Entendamos que nosotros en Intellisis, toda la operación es por nuestros clientes, ¿sí? Es decir, si yo le voy a entregar mercancía a mi cliente y mi cliente tiene 10 diferentes almacenes a donde le voy a entregar 10 diferentes destinos, bien, pues hago un complemento donde a mi cliente le entrego en sus diferentes destinos, ¿sí? Si en este caso yo llevo mercancía, vamos a poner el caso vamos a decir una marca, ¿sí? No sé, Liverpool. Si voy a llevar a 10 diferentes clientes con 10 diferentes destinos, entonces tendría yo que hacer un solo complemento con su origen y su destino para garantizar pues la mercancía de ese cliente diferente. El proceso de embarques, puedo juntar varias facturas para embarcar en una ruta. Y en el tema de, pues vamos, también de traslado, pues si le voy a hacer a un solo cliente este envío, le hago su complemento con sus diferentes destinos. Yadira, ¿tienes algún comentario para cerrar con esto? Bueno, aquí me gustaría comentar que técnicamente, como tú bien lo acabas de explicar y también Daniel lo explicó, el llenado del complemento lo permite. Sin embargo, a ojos de la autoridad, dado que el cliente es diferente, debería de generarse un CFDI de traslado por cada entrega. Esa es la parte que digo que todavía estamos en obviamente conocer el complemento, diálogos con la autoridad, porque técnicamente, como tú bien lo explicaste, tanto la mercancía como el origen y destino puede ser diferente en el armado, pero no precisamente el destinatario. Entonces, la sugerencia de la autoridad es que se genere un complemento de traslado por cada entrega que se haga. Muy bien, Yadira, gracias, gracias. Adelante, Jesús, por favor. Muchas gracias, compañeros. La pregunta número 6, la normatividad, pienso yo que más que la normatividad sería la obligatoriedad. ¿Cambia según el giro de la empresa? Y por favor, a nuestros panelistas, Ángel y Yadira, si nos dan la respuesta, por favor. Pues sí, o sea, creo que esta pregunta va encaminada a que dependiendo la actividad que yo dedique, pues va a ser si va a ser un CFDI de traslado o un CFDI de ingresos. De eso va a depender. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo, si soy el dueño de la mercancía o si soy obviamente el transportista o si soy el intermediario, ¿no? El que está, obviamente generando este proceso a petición de un cliente. Claro, claro, bien, como bien lo comentas, depende de quién soy y a qué me dedico, será el movimiento que voy a tener que generar. Si soy el fletero, bueno, pues factura de ingresos. Si traslado mi mercancía con mis vehículos, con mis unidades, pues haremos movimiento de traslado con carta aporte. Bien, adelante Jesús, por favor. Perfecto, muchas gracias. Y nuestra pregunta número 7. Si traslado bienes o mercancías en territorio nacional, ¿qué autoridad será la encargada de auxiliar al SAT en la verificación del cumplimiento de la carta aporte? Bueno, pues de hecho, como esta pregunta sabemos, también nos la hace, perdón, Yadira, esta pregunta también nos la hace Alfonso López en el foro y lo complementa diciendo, ¿es solo para carreteras federales? pues no, en realidad es también para transporte aéreo, marítimo y férreo.
y aquí lo que dice la autoridad es que en el ámbito federal puede revisarlo desde la Guardia Nacional, lo puede revisar alguna autoridad sanitaria que sea la que detenga el transporte para revisar el correcto traslado de la mercancía, pero dice que también el SAT va a tener la autorización para poder revisar el cumplimiento de manera federal y local. Eso a mí me da a entender que inclusive no sería necesario detener el camión, sino revisar el cumplimiento de escritorio. Si la autoridad del SAT lo va a revisar, pues lo va a revisar a través del buzón tributario con la emisión de los comprobantes. Perfecto. Ángel, ¿alguna opinión sobre esta No, pregunta? Yadira ha sido muy específica con esto. Es decir, pues sí, efectivamente, ¿no? Podrá ser federal, local, o en este caso el SAT, quien pueda, pues vamos, revisar estos documentos de carta aporte. Gracias, Jesús. Perfecto, compañeros. La pregunta número 8. ¿Se puede emitir el CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte con un origen y 2 destinos? Yadira, por favor. Bueno, sí, insisto, creo que es parte de lo que estuvimos platicando hace un momento con Ángel. Sí se puede emitir, pero digamos que inclusive en las videochats que ha hecho mención el SAT, lo ve bien visto en el servicio de tren, en el servicio férreo, donde este tren va a tocar varias estaciones de tren antes de llegar a su punto final, y es donde él dice, por supuesto que sí hay un origen y un destino que puede ser diferente y el mismo, es decir, si un tren va a ir de la ciudad de Chiapas hasta la ciudad de Tamaulipas, pues este tren a lo mejor va a pasar por una primera estación que va a ser Veracruz, donde entonces el origen es Chiapas, el destino es Veracruz, y luego de Veracruz va a ir a, pues no sé, me estoy inventando los destinos porque no me sé las rutas, a Tlaxcala, y entonces Veracruz se vuelve en origen y Tlaxcala se vuelve en destino. Y técnicamente, de acuerdo a lo que nos ha explicado Dani, por supuesto que en una sola carta aporte pudiera tener varios orígenes y destinos. Sin embargo, insisto, sería mucho más factible si fuera del mismo cliente para la autoridad, porque si hubiera varios clientes involucrados, en definitiva la autoridad consideraría que fuera la manera correcta que se emitiera un complemento por cada cliente al que se le va a entregar. Perfecto, Yadira. Muchas gracias. Nuestra pregunta número 9 dice, ¿cómo se está preparando Intellisys para esta actualización? Para la respuesta a esta pregunta, me gustaría invitar a nuestro compañero gerente de producto, Daniel, que nos diera la respuesta sobre cómo estamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, en ese sentido estamos trabajando para resolverlo tanto en versión 6000 con las actualizaciones automáticas, como también con el setup de SAT Mejoras Fiscales que entregamos a nuestros clientes por medio de nuestros ejecutivos PCT y consultores. Entonces, nosotros estamos preparándonos por medio de estos frentes y así darles pues, la mejor solución. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Hay unas preguntas adicionales que nos comentan aquí los participantes, los que nos observan. Alfonso dice, perdón, Eduardo Paredes nos pregunta, ¿cómo se aplicaría la carta aporte de traslado de mercancías entre sucursales propias sin venta de por medio? Yadira, ¿nos podrías apoyar en contestar esta pregunta? Sí, Jesús, con mucho gusto, aunque creo que en la parte fiscal contable, pues lo que podría decirte es que tendrías que emitir un CFDI de ingresos
por la venta del producto, y una segunda de traslado con complemento de carta aporte, pero creo que más bien va dirigido a Dani, porque solo es un cambio entre almacenes, ¿no, Dani? O sea, en Intellisis sería un traspaso de mercancía. Sí, así es. Yo creo que esa sería la solución, un traspaso o una salida de traspaso en el módulo de inventarios. Pero la herramienta también está capacitada para poder generar movimientos que son de factura que tú vas a trasladar de un almacén a otro destino. En ese sentido se pudiera hacer en la herramienta también. Sin facturar, ¿no? Creo que es, perdón, creo que era lo que quería preguntar, Eduardo. Sin facturar puedes generar el traslado con complemento. Sí, sin facturar, solamente el traslado se genera a partir del movimiento factura en sí. O sea, un movimiento factura puede ser el origen y generar traslados, que esa es la finalidad de la herramienta, generar traslados con carta aporte. Sí, Claro, es correcto. claro, Complementando perdón, a mis compañeros. un comentario nada más Adelante, para adelante. cerrar con lo de Daniel. Vamos, entendamos cómo fluye la operación en el tiempo. Es decir, si yo vendo la mercancía hoy, la facturo porque mi cliente tiene un periodo de tiempo de, de crédito, ¿sí? Sin embargo, la mercancía no la entrego hoy mismo. Tiene que salir de mi almacén, se tiene que preparar, se tiene que disponer. La factura hoy, yo ya sé, es decir, el CFDI de ingreso generado por la compra-venta de mercancía, ya la generé, yo ya le facturé y ya le dije es tanto lo que te voy a vender y cuánto te estoy cobrando. Y eso me lo vas a pagar tal día de tu crédito. Pero la mercancía, pues, dependiendo del volumen, dependiendo del tiempo en que yo la genero, la saco de mi almacén y de ahí la voy a enviar al cliente final, al destino final, a los destinos que tenga yo que enviarla, pues esto puede suceder entre hoy, mañana, no sé. Tenemos clientes que entregan la mercancía en 8 días. Entonces, el día que se está embarcando y que sale esa mercancía con el cliente, entonces ese día haré mi movimiento de traslado de mercancía y ese día pues le doy a mi operador de mi vehículo pues ese comprobante de traslado de mercancía que contiene carta aporte, pues para que él llegue al destino con la mercancía y la unidad que lleve sin ningún problema. Entonces, como comenta Daniel, esta herramienta se puede disponer de esta manera. Hoy le vendo y mañana, X días, se lo traslado. O al revés, se lo puedo entregar con un pedido, con una remisión, se lo puedo entregar con un movimiento de traslado de mercancía y luego se lo facturo. Esa es una operación que ustedes, pues hoy día tienen. Se está cuidando esto con la mercancía, con la herramienta de carta aporte, para que ustedes puedan hacer ese cumplimiento en tiempo y forma y bueno, pues que estemos cubriendo esa obligación. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Diana Vadillo nos pregunta, ¿qué pasa cuando el cliente recoge en mi almacén su producto? Yadira, por favor. En este caso, si un segundo. En este caso, si el cliente es el que va a mi oficina a recoger el producto, él sería el obligado a emitir CFDI de traslado con complemento de carta aporte, porque va a ir en su transporte, es el que pudieran detener para verificar la mercancía. Y insisto, aquí recordemos que la regla de resolución miscelánea hace mención que inclusive en el caso de traslados locales, sin embargo, está en revisión con la autoridad algo que se llama la primera milla, donde en mesas de trabajo se está revisando que no en todos los casos sea obligatorio el uso de complemento de carta aporte cuando los traslados son locales. Pero acuérdense, ¿en qué supuesto me tengo que ubicar? ¿En qué camión va la mercancía? ¿De quién es el camión que lleva la mercancía para entonces poderme situar? En el caso del cliente, dado que yo le vendí la mercancía, pero él viene a mi bodega, él tendrá que emitir el CFDI de traslado con complemento de carta aporte.
Perfecto, Yadira, muchas gracias. Sí, digo, siempre también no olvidando que la esencia de la obligación de este complemento de carta aporte es el amparo de las mercancías que se encuentran en tránsito en territorio nacional, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con amparar de que los productos pues sean legales, ¿no? En su tránsito. Lo acabas de Bien, decir, es el poder justificar, porque déjenme, perdón que me extienda un poquito en el comentario, la autoridad ha hecho mucho hincapié que el beneficio que va a tener la generación de la carta aporte va a ser el poder formalizar operaciones comerciales, el poder cuidar la mercancía de robos, el poder quitar esta parte de traslado de mercancías piratas y demás. Entonces, básicamente es eso, sobre eso nos tenemos que ir, ¿no? El cuidar que la mercancía que sí llevas es tuya. Y aquí, no sé si venga dentro de las preguntas, Jesús, pero déjame hacer un último comentario. Hay quien ha preguntado, oye, Yadira, yo rento equipos y los llevo a otro lugar. Yo lo que cobro es la renta, no el equipo, pero estoy trasladando un equipo, llámese una excavadora, llámese computadoras, lo que sea. Estoy obligado a emitir CFDI de traslado con complemento de carta aporte aún y cuando no esté vendiendo la mercancía es correcto porque estás llevando algo que es de tu propiedad a otro lado. Entonces, aunque tú lo que cobres es el servicio de renta, tendrías que generar CFDI de traslado con complemento de carta aporte. perfecto, Yadira, muchas gracias. Rolando Valdés nos pregunta, ¿qué pasa con una carga que sale vía terrestre hacia un puerto marítimo y que la entrega final es, por ejemplo, en Asia? Siendo la compañía naviera una extranjera, ¿quién emite la carta aporte? ¿Se emite solo por la parte nacional? Yadira, por favor. No, bueno, aquí lo que prevé la autoridad es que en este complemento de carta aporte, cuando hay traslado internacional, me va a preguntar si la operación es de entrada o salida. Entonces, como al final del día sale de un puerto nacional, cuando llegue al barco, obviamente el primer traslado que va de tu bodega, sube al camión y lo lleva al puerto marítimo, ese es un traslado nacional y va a llevar el transporte que es el camión. Una vez que llegue al puerto, se tendrá que emitir ya sea el intermediario que está haciendo la logística o en este caso el dueño, si es por medios propios, tendrá que emitir otro CFDI de traslado del barco a donde va a llegar al extranjero, donde tiene que indicar que es un traslado internacional, pero por supuesto que también lo lleva igual si fuera de importación. O sea, si fuera a llegar a un puerto, tendría que haber un CFDI de traslado que tendría que generar, en este caso, el dueño o el intermediario diciendo que va a llegar mercancía de entrada, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Viene mercancía en un tren que va a llegar de Estados Unidos, va a llegar a una primera estación en México. Pues obviamente el transporte viene de un traslado internacional. Por ese pedacito de cruzar la frontera, tengo la obligación de emitir CFDI de traslado indicando que va a llegar mercancía a ese lugar, aunque sean unos kilómetros, y después otro por el que ya es nacional, porque ahí cambian de concesionarias. Llega un tren, se lo deja otra concesionaria y en ese momento cambia el CFDI de traslado. Importante, por cada transporte tengo que generar un complemento de carta aporte. Inclusive, si se descompone el camión, y mando otro para recoger la mercancía, tengo que generar otro CFDI de traslado donde la autoridad dice, cancelas el primero y emites otro por sustitución con el nuevo camión, porque bueno, obviamente ustedes ya lo irán palpando, pero me pide aseguradora, póliza de seguro, placas del automóvil. Entonces imagínense que le dijeran al chofer, no, no te preocupes, ya llegó el otro camión, sube la mercancía y vete con este CFDI de traslado y detienen, no van a coincidir las placas del auto, entonces, del camión, perdón, entonces tiene que generarse otro CFDI. Correcto, Yadira, muchas gracias.
Diana Vadillo nos hace otras dos preguntas. Nos pregunta, ¿el complemento a carta aporte se hace al momento de elaborar una factura o se puede hacer después, puesto que ventas no sabe quién se lo va a llevar? Y la segunda pregunta que nos hace es, ¿la carta aporte tiene algún tiempo de vigencia entre que se elabora y se entrega? Pues Por para favor, las Diana. dos preguntas, la respuesta sería que la autoridad dice que la mercancía no puede salir sin este complemento de carta aporte. O sea, no puede trasladarse. No podría decirle, bueno, ya avanza el camión y ahorita te lo mando a tu celular. No, la autoridad dice que cuando salga la mercancía ya tiene que llevar este documento. Ahora, en la primera pregunta me queda duda si se refiere a que ella es la transportista o es la dueña de la mercancía, porque sí se puede dar el supuesto en muchos casos donde por el tipo de mercancía primero la mando y ya que la recibe el cliente y que me dice qué fue lo que recibió, ya entonces la cobro. Entonces ahí la mercancía saldría con un CFDI de traslado y hasta que llegue la facturo si es mercancía. O pudiera facturar la mercancía ayer y hoy que sale el camión hacer el CFDI de traslado. Pero si es transportista, en este supuesto, pues la autoridad, insisto, es lo que dice la autoridad dice que al momento de que tú factures el servicio de transporte, mejor conocido como flete, en ese momento tendrías que incluir el complemento de carta aporte. Hay muchos supuestos que también se están exponiendo a la autoridad y eso sigue sobre la mesa de qué tendríamos que hacer porque no tenemos una respuesta real de la autoridad. Voy a poner otro ejemplo que seguramente pasó por su cabeza, pero que en este momento con tanta información es difícil. Pero ya le preguntaron a la autoridad si en este caso las paqueterías como DHL, Estafeta, todos ellos que inclusive no mandas, en muchos casos no mandas mercancía, le mandas un obsequio a tu tía o a tu abuelita. Si ellos tendrían que emitir factura con complemento de carta aporte, la autoridad de manera natural dice que sí, sin embargo aquí el proceso es complicado porque cuando recibe la mercancía, en este caso la sucursal de esta paquetería, pues primero hay un camioncito que lo lleva a un centro de acopio y de ese centro de acopio o es el lugar donde se concentra va a otro lado. Entonces sería muy complicado que al momento de facturar o que inclusive estas paqueterías ya te permiten hacer la facturación en línea, que tú ya conocieras en qué camión, cómo se va, a dónde va. Entonces, para este tema, mi respuesta más fehaciente sería vayamos revisando nuestro proceso y démosle el tiempo que necesita la autoridad para digerir este tema, porque ahorita la autoridad dice sí, sí lo tienes que generar. Perdón que me explaye, pero es que me surgen ideas que creo que pueden ser importantes para ustedes. Correcto, Yadira, muchas gracias. Sí, sí, son de valor agregado. En la segunda pregunta también coincide Sara Santamaría. Ella la complementa diciendo sobre la vigencia de un CFDI de traslado. Ella considera como ejemplo que la ruta carretera son más de 2 días y tiene entregas en el camino, ejemplo Tijuana-Cancún. Y pregunta, ¿estoy obligado a emitir una carta aporte por día? No, porque cuando tú ahí lo trasladas, en la estructura te va a preguntar cuál es la fecha de salida y la fecha estimada de llegada al punto final, inclusive el kilometraje que vas a recorrer. Entonces tú ahí no necesitarías por día, sino más bien tendrías que decir, sale hoy y llega hasta el martes de la siguiente semana. Y ya con eso cubrirías todos los días, ¿no? Es correcto, por los puntos de origen-destino, ¿no? Han parado Así todo ese es trayecto. correcto. Muy bien. Dice Josué Gómez, nos pregunta, ¿cómo funciona para el canvaseo? El complemento de carta aporte. Ah, caray. ¿Me podría dar mayor rumbo sobre ese proceso?
No lo tengo como muy claro. Ok, ojalá Josué, si nos está escuchando, si nos pudiera ampliar un poquito más Dijo detallar un poquito más su pregunta. Cambaseo, Ujú. dijo Cambaseo. Ah, Cambaseo. O sea, ¿cómo funciona el complemento para el canvaseo? Pues mira, hasta es que de verdad me gustaría a mí poderles compartir todo lo que se revisan en las reuniones del SAT, porque son reuniones de verdad en ocasiones muy desgastantes. El canvaseo es cuando llevas la mercancía para ver si te la compra el cliente, eso es lo que entiendo, ¿verdad? O sea, yo cargo el camión y voy a ver, es más, te tengo la pregunta perfecta. ¿Qué va a pasar con los repartidores de Bimbo o de refresco que llevan el camión lleno y van pasando tiendita por tiendita para ver si les compran, ¿no? En el caso de este servicio, la autoridad dice que sí tendría que salir con complemento de carta aporte o traslado con complemento de carta aporte. Lo que está todavía peleándose es qué cantidades debería de llevar, porque a lo mejor salgo con el camión lleno y si vendo en 30 tienditas y lo regreso medio vacío, pero a lo mejor lo regreso el doble de lleno porque me hicieron devolución de mercancía. Y insisto, dado que la autoridad prevé que sea de manera local, en este momento la respuesta de la autoridad ha sido, tú llevas complemento de carta aporte con el camión que llevas, toda la mercancía que llevas. Y iremos viendo en el transcurso del camino cómo se va adaptando, porque no es para nadie. Y entonces aquí es importante porque Dani hizo mención de algo en su presentación. Cuando hacen CFDI de traslado, ustedes pueden elegir entre un RFC genérico o de un cliente. Recordemos que de acuerdo a las reglas que dicta la autoridad, un CFDI de traslado, el receptor es un RFC genérico. No puede ser el del cliente. Tiene que ser un RFC genérico y es lo que tendría que pasar en esta operación, porque no es para nadie la mercancía, pero sí tendrías que marcar la ruta que lleva ese camión. Correcto, Yadira. Muchísimas gracias. Lucía Pérez nos hace una pregunta. Esta sí parece que es para nuestro compañero Daniel Soria. Dice, si el cliente no tiene sucursales, ¿es obligatorio crear la sucursal en su catálogo en Intellisys? Sí, así es. Estamos ahorita también, perdón, sí, así es, sí tienen que crear la sucursal del cliente, pero también estamos trabajando en algunas mejoras para que directo cuando se esté llenando el cartaporte, ustedes puedan definir una dirección a la cual se va a ir. La dirección y el RFC y el nombre a quien se le va a entregar. Entendemos que muchos de nuestros clientes nos dicen, es que yo no quiero ni siquiera meterlo a mi catálogo de clientes, porque nada más me va a comprar una sola vez. Bueno, o sea, tal vez para este tipo de clientes sería mejor esta herramienta en la cual ustedes puedan capturar en ese momento y sea la información volátil, no tenga que tener un origen directamente. Pero eso viene en la siguiente versión. Correcto, Daniel, muchas gracias. Adrián Martínez nos pregunta, en el traslado de mercancía en la que somos dueños y usamos transporte propio para llevar la mercancía de una fletera a una fletera, para que la fletera lleve al cliente final, ¿tenemos que hacer el CFDI de traslado solo hasta el transportista o hasta el destino final? Yadira, por favor. No te escuchamos, Yadira. Perdón, no, solo tienes que hacer traslado hasta que llegas con el transportista. Una vez que llega con el transportista tendrá que hacer el de traslado de su ubicación al destino final. Perfecto, muchas gracias, Yadira. Silvia Flores nos pregunta, ¿cómo se maneja la entrega de piezas por defecto de servicios a clientes? No es venta, es la entrega de un producto reparado.
volvemos a lo mismo. Recuerden que el complemento de carta aporte, cuando yo vendo la mercancía, no va en el CFDI de ingresos, va en uno de traslado. Entonces tú tendrías que hacer el de traslado, ya sea por la devolución de la pieza que está defectuosa, donde el origen es el cliente y el destino es tu oficina, y uno de traslado por el origen que es tu oficina y el destino que es el cliente. No hay ingresos, es en el caso del propietario de la mercancía, es totalmente ajeno al complemento de carta aporte. Entonces aquí es importante, no se lo estoy vendiendo, pero le estoy trasladando. Entonces tengo que hacer CFDI de traslado con complemento de carta aporte. Perfecto, es correcto. Lisette Flores nos pregunta, si hago entregas de mercancías en la ciudad, ¿aplica la carta aporte o aplica solo para envíos fuera de la ciudad? Ese es el impacto más grande que ha tenido la modificación a esta regla. A partir de la nueva versión de la regla 2719, dice que el complemento de carta aporte va en entregas foráneas, tanto como en entregas locales. Y ese es el impacto más grande que ha tenido, que ahora ya inclusive en entregas locales nos va a pedir el complemento de carta aporte. Dos preguntas más, Julie, dos preguntas. Nos pregunta Josué Gómez, mi cliente vende el 90% a público en general, por tanto la factura se genera semanalmente, pero las entregas se hacen diario. Salen 35 rutas a canvasear y no necesariamente venden todo. Esto tiene que ver con lo que comentaste hace unos minutos de los camiones de Bimbo y Marinela. Es correcto. Coca-Cola incluso, ¿no? Exacto. Inicialmente ahorita la postura de la autoridad es que tendrían que emitir CFDI de traslado con toda la ruta, con el total de la mercancía, lo cual sería un problema porque a lo mejor si la detienen en el último tramo ya no traería el total de la mercancía. Pero esa es la parte que les digo que habrá que estar muy atentos porque se está en diálogos constantes con la autoridad para plantearles todos los supuestos, porque de verdad que no es uno, son miles. Inclusive les voy a poner otra pregunta que se le ha planteado en las juntas a la autoridad. Oye, si tú ya me estás diciendo que inclusive en los traslados locales tengo que emitir complemento de carta aporte, quiere decir que si yo pido mi comida por Uber Eats o por Didi, ¿este servicio debería de incluir carta aporte? A Dios gracias, la autoridad dice que lo está analizando y yo espero que se tarde mucho en analizarlo, porque el que hace este transporte inclusive es una bicicleta y ese no está contemplado. Entonces yo diría, bajo ese estricto sentido, ellos no deberían de emitir complemento de carta aporte, pero de verdad que creo que siempre yo no creo que debamos tomar a mal esta modificación que hace la ley bajo, bueno, la autoridad bajo el objetivo que es cuidar nuestro patrimonio, que es la mercancía que trasladamos, pero a veces pierde de vista muchas operaciones que pudieran caer en este supuesto. Entonces, en el caso del canvaseo, hasta ahorita sería traslado con toda la ruta, con toda la mercancía, pero estemos muy atentos y pueden estar seguros que en cuanto tengamos puntualmente la información, estoy segura que Julie nos va a armar otro webinar para poder compartir con ustedes información de primera mano. Perfecto, muchas gracias, Yadira. Julie, ¿cómo andamos en tiempo? ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Ya se nos está agotando el tiempo, llevamos aproximadamente 35 minutos resolviendo preguntas y respuestas, pero nuestro chat sigue, digamos, llenándose todo el tiempo y aquí nos podríamos quedar el resto de la tarde del viernes. Sin embargo, para las personas que nos han dejado sus preguntas, lo que hacemos es que intentamos responder todas sus preguntas después del webinar a través del correo electrónico. Entonces, creo que hemos dado por terminada el día de hoy la sesión de preguntas y respuestas. No me queda más sino que agradecer a Yadira Albor, a Ángel Baños, a Daniel Soria, a Jesús Castro,
por su apoyo el día de hoy en este espacio. Para las personas que se conectaron, hoy estamos felices de ver la cantidad de gente que se conectó. Creo que rompimos un récord, perdón. Se han conectado más de 160 personas el día de hoy a escucharnos y esto nos pone muy emocionados y muy contentos y con mucho compromiso para seguir trabajando por ustedes y seguir haciendo estas sesiones. Les invitamos a que a todos los que se conectaron, si tienen alguna inquietud o duda al respecto, quieren ver la grabación después, quieren la presentación, escriban al correo que aparece en este momento en pantalla, que es ylosada@intellisis.com. Ahí está en la pantalla para que tomen nota y para que me escriban si tienen alguna inquietud o duda al respecto, quieren que les enviemos la grabación o quieren que les mandemos la presentación o tienen una pregunta puntual o quieren contactar a uno de los speakers de manera directa, con todo gusto lo vamos a redireccionar y vamos a gestionar las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, no me queda sino agradecer a todas y cada una de las personas que se conectaron. Gracias por su activa participación y por sus valiosas preguntas. Yo les recuerdo que en 2 semanas vamos a tener un nuevo webinar sobre una de nuestras soluciones Intellisis. Van a estar recibiendo la invitación para que nos acompañen. Les recuerdo que somos Intellisis Software, una compañía 100% mexicana con un ERP renovado y un completo portafolio de productos satélites para impulsar a su negocio a ser líder en la industria. Bueno, no me queda sino despedirme de nuestros speakers. Muchas gracias a nuestros speakers por habernos acompañado, a todos los que se conectaron. Los invitamos a calificar este espacio. En este momento les va a aparecer en su pantalla un recuadro gris que va a permitir que ustedes califiquen cómo les pareció la experiencia del día de hoy. Este sondeo rápido nos ayuda obviamente a mejorar la calidad de nuestros foros y webinars y la idea es que podamos satisfacer sus necesidades y sus inquietudes frente a los temas de actualidad, de tendencias y de productos Intellisis. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron de nuevo y nos vemos. Hasta la próxima.